lights. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is back, are you ready? And everybody say with me. I gotta be the good baby. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos. Bueno, siempre unos minutitos les dejo para que puedan acomodarse y para que ya estén más cerquita de nosotros, porque vamos a hablar de los temas que hacen a la coyuntura. Imposible no hablar de la economía argentina, imposible no hablar de la política argentina. Estábamos sacando la cuenta acá, llevamos 5 días hábiles del nuevo gobierno y parece, mejor dicho, como si hubiese pasado una eternidad con la cantidad de cambios que se van dando y los que se anuncian también. Héctor Paglia está con nosotros, es titular de la consultora Mercados y Finanzas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Vamos a tratar de hacerle como más llevadero a quien está del otro lado lo que hasta ahora se ha conocido en materia de economía, ¿no? Más allá de lo que cada uno siente en su casa y en su bolsillo también. Seguramente. Entre los cambios más radicales o más importantes de los que se anunciaron en materia económica esta semana, ¿cuál es para destacar? Sí, yo creo que hoy hay que ser muy cuidadoso en cuanto a esto que va evolucionando día a día y Así que va es. golpeando mucho a la Sí. población. Entonces, hasta ahora, para ser objetivo, hemos tenido el enunciado y la puesta en marcha de 10 medidas que detalló el ministro Caputo, Sí. en donde lo que hay concreto es un fuerte ajuste fiscal y un ajuste cambiario muy, muy duro, de más del prácticamente el 120%, lo cual ha sacudido la realidad económica y ha puesto en tela de juicio si realmente no hubiera sido necesario poner en marcha un programa integral, es decir, atacar la emergencia, porque la emergencia estaba, las dificultades de la economía argentina estaban, pero da la impresión que las tintas se están cargando solamente sobre un sector y el resto de medidas que hacen a un plan económico no están apareciendo, están surgiendo dificultades ya manifiestas en las provincias. Así el es. deterioro del poder adquisitivo ya no es día a día, es minuto a minuto, Sí, porque los precios siguen creciendo. En la esperanza, dicen algunos teóricos, que va a llegar a cierto nivel la inflación, en donde como la gente no va a tener poder de compra, esta se va a detener. Pero creo que si este es el objetivo, el daño que va a hacer en el Va a ser camino es muy muy grande. costoso, muy costoso. Esta semana el gobierno decía que el 60% del impacto se iba a sentir sobre el Estado, los recortes que se hagan sobre el Estado, y un 40% sobre los privados. Pero ya un 40% es enorme y es el impacto que se siente de verdad. Es el que se siente y es el que se está viendo hasta ahora, porque vender un avión usado, una flota de automóviles, es decir, que se van a quitar ciertas cuestiones vinculadas a la pauta publicitaria, que es importante el gasto, pero con respecto a lo global, si lo que se quiere atacar es el déficit fiscal, no hay que olvidarse que el principal componente del déficit fiscal es el pago de intereses de la deuda, una deuda que se ha venido generando año tras año, donde tuvimos un endeudamiento mayúsculo con el Fondo Monetario y donde aparentemente lo que era un gran problema, que eran las LELIQ y el peso, ahora no lo es tanto. Ayer se renovó 1 billón de pesos en LELIQ, pues se bajó la tasa de los pases, para que la gente lo entienda. La tasa que se pagaba por las colocaciones de los bancos a un día bajó y se mantuvo la de las LELIQ, entonces los bancos renovaron las LELIQ, se está queriendo generar una nueva demanda de pesos. Por otro lado, se dice que no se perdió el objetivo de dolarización y de cierre del Banco Central. O sea, hay una gran confusión comunicacional. A pesar de que este gobierno fue elegido en gran parte por un poder comunicacional a ciertos sectores de la población que impulsaron el voto, pero hay cambios que ya están a la vista. O sea, y lo habíamos dicho, la dolarización como estaba planteada era imposible de hacerla. Un recorte tipo motosierra de 15 puntos del producto era imposible. Cerrar el Banco Central de un día para otro era imposible. Y hacer que la estructura política pagara
ese 15%, o sea, estamos hablando de 60.000 millones de dólares instantáneamente, no. Hasta ahora uno se pregunta, pero realmente lo que se denominaba en un sentido genérico como la casta, ¿qué es lo que son? ¿Los asalariados, los jubilados? ¿O realmente hay una vocación de introducir cambios? Estas son preguntas, por eso yo digo que hay que ser muy cuidadosos. Hay que presentar un programa, y esto lo vengo reclamando desde el análisis económico, con sentido social desde hace mucho tiempo, un programa integral. Te aprovecho, hablando de este programa integral, ¿qué estaría haciendo falta que acompañe a estas medidas que se han conocido esta semana? Bueno, estas son medidas solamente de corte monetario y de corte fiscal. Hay que ver cuál va a ser la estructura impositiva del país, o si se va a agotar esto en un aumento de impuestos a los asalariados, restaurando la retención de impuestos a las ganancias. Hay aumentos de las importaciones, todos aumentos que van a generar una retroalimentación de la inflación y una pérdida del poder adquisitivo. Entonces, estructura tributaria. ¿Cómo va a ser el sistema de administración tributaria? Es decir, esos recursos, ¿cómo se van a asignar? Después, ¿cuál es la estrategia de inserción de Argentina en el mundo? ¿A qué cadenas de valor se va a sumar Argentina? ¿O simplemente Argentina va a ser un proveedor o un vendedor de sus recursos naturales, como pueden ser el litio, el gas de vaca muerta, etcétera? Y dar una señal al inversor de que vamos a una estructura de crecimiento económico, porque si no, nadie va a invertir en un clima de donde todas las medidas apuntan solamente a generar un superávit fiscal primario cuyo destino es el pago de los intereses de la deuda. En un momento, Caputo, sí, al principio de su discurso, cuando hizo un diagnóstico antes de dar a conocer las medidas, dijo que el gran mal de la Argentina era fiscal y que todo lo demás era una consecuencia, que el déficit fiscal era el gran mal de la Argentina, y la inflación y todo lo que viene o con todo lo que conlleva eso es una consecuencia. No está hablando de un plan integral ahí en ese caso, ¿no? No está hablando de un plan integral, y yo no me sorprende que el ministro Caputo diga esto, porque para él el déficit fiscal es no tener superávit para pagar la deuda que él, cuando le tocó ser ministro, generó por más de 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario. Entonces hay un perfil también, porque no solamente hay que serlo, sino parecerlo. Hoy no debe sorprender a nadie las medidas que se han enunciado y se han puesto en marcha, porque el perfil de las autoridades o de los responsables de instrumentar esa política están en ese sentido. Acá nadie habla de producción, nadie habla de inversión productiva. Por ahora pareciera que el gran logro es que, como se secó la plaza de pesos, como estamos en un diciembre donde hay una demanda estacional de pesos adicional por el pago de aguinaldo, por las fiestas, entonces no siguió subiendo el dólar blue, y pareciera que ese ha sido el gran logro en estos 5 días, que parecen mucho más, como bien señalaba usted, pero que requieren urgentemente de otras señales para evitar que la malla social se resienta y podamos tener consecuencias que luego tengamos que arrepentir. Y la pregunta siguiente es la que le vienen haciendo a todos los economistas que se sientan en un set, en un estudio de televisión, ¿no? ¿Hasta cuándo se va a seguir disparando la inflación? Es decir, ¿hasta cuándo los precios van a seguir subiendo en esta apertura y en esta no intromisión del gobierno, en definitiva, ¿no? Hablo de combustibles, medicamentos, alimentos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir subiendo? Vamos a decir una cosa, Cruz. El sistema de precios relativos, que es lo que hace funcionar a la economía, en Argentina estaba totalmente distorsionado. Sí, por regulaciones, por controles, por también especulación, porque hubo sectores que aumentaron precios en las PASO, después en la primera vuelta, después en la segunda vuelta, después el día que asumió Milei, y ahora vuelven a aumentar por los anuncios del ministro. O sea, que hay precios que están acomodados ya no a un dólar de 800, sino al dólar de 1.000, 1.200, algunos sectores. Ahora, si con la política de precios, con la política de ingresos, el Estado desaparece totalmente de la noche a la mañana, y a su vez el Estado, con las tarifas, con los precios de los combustibles, sigue retroalimentando la inflación, ¿dónde va a parar? En algún punto para. Pero si no hay un amortiguador antes, ¿sabe cuándo va a parar?
cuando el salario no valga nada o cuando las jubilaciones no valgan nada o cuando la mayoría de la población no pueda acceder a productos básicos. Eso yendo a un extremo. Pero se está apelando a eso, a una recesión. Entonces esa recesión va a obligar a que la inflación pare porque no va a haber el plata para nada. presidente ya lo anunció, dijo que estábamos en esta inflación, habló de 90% de pobreza, habló de 15.000% de inflación. Después se morigeraron, pero hoy el vocero presidencial, que también es economista, Adorni, habló de una inflación de 3.900%. Yo creo que hay que ser cuidadoso con las cifras que se dicen desde el propio gobierno, porque detrás están el ser humano y toda una dinámica de expectativas que hay que tratar de encauzarla. Y la forma de encauzarla es realmente con un contundente plan bien comunicado, pero que abarque todos los sectores, no solamente lo monetario y lo financiero. Bueno, ahora es una pregunta más casera, como solemos decir ahí, ¿no? Pero, ¿qué hacemos los argentinos para no perder contra esta inflación galopante? Si hay algunos manguitos por ahí en casa, ¿qué se puede hacer con eso? Si alguien tiene capacidad de... Es lo que ha venido haciendo. Quien ha tenido capacidad de compra o de ahorro en mayor o en menor medida, o ha comprado dólares o ha comprado bienes. O sea, no lo pone en plazo fijo y menos se lo guarda en el bolsillo. No conviene, ¿no? El plazo fijo no. Y si estamos hablando desde el propio gobierno de que estamos por tener una inflación de estos niveles, o la tasa piso, la tasa de política económica es el 133%, porque es la tasa con que se remuneran las LELIC, calcule que un plazo fijo que dé esa tasa contra los aumentos de precios, bueno, comprarán productos no perecederos y lo guardarán en la alacena o accederán al mercado cambiario, a algún tipo de moneda dura para poder proteger sus ahorros. Es muy poco lo que se puede hacer en materia cuando los salarios de por sí ya venían deprimidos, los ingresos venían deprimidos, frente a un fogonazo inflacionario como el que estamos teniendo, donde se está hablando y empezando a usar ya no la palabra esta inflación. Desde el propio gobierno están hablando de hiperinflación. Hoy, el viernes dijo el mismo Adorni, estamos transitando una hiperinflación. Claro. Ya se animó a técnicamente hay más. distintas formas de verlo, pero yo creo que todavía no estamos en una hiperinflación. Pero si seguimos cebando la maquinaria de precios en esta carrera que se ha desatado, y a lo mejor puede ser un objetivo, licuemos todo, que todo se rompa para volver a construir. Pero, repito, la economía no es una ciencia fría que cierra muy bien en una planilla de Excel frente a un computador si no le ponemos el factor humano adentro, por lo menos en la concepción humanista que se debe tener de la política económica. Héctor Paglia, muchas gracias. Muy como claro, siempre, un gustazo.